Hola, mi amigo querido. Esta semana estudiaremos la lección número 4 para el 25 de octubre del año 2024. El título de la lección es Testigos de Cristo como Mesías, y el propósito es mostrar el testimonio de algunos personajes del Nuevo Testamento con relación a la obra del Señor Jesucristo, a la misión redentora del Señor Jesucristo. El primer personaje es nada menos que Juan el Bautista, el precursor del Señor Jesús. Entonces veremos la primera parte bajo el subtítulo de El testimonio de Juan el Bautista. Para eso necesitamos leer un texto, y es Juan capítulo 1, versículos 19 al 23. Dice así: Este es el testimonio de Juan. Ya empieza presentando a Juan como un testigo de la misión redentora de Cristo. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿Tú quién eres? Juan confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres tú? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Entonces la respuesta de Juan fue: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Es interesante, querido, para que tú puedas ser una persona feliz, realizada en la vida, para que tu corazón no ande lleno de amarguras, de tristezas, de resentimiento, necesitas, como Juan, saber quién eres tú. Porque cuando las personas vinieron a Juan a preguntarle: ¿quién eres tú? ¿Eres el Cristo? Él dijo: no, yo no soy. ¿Eres Elías? No. ¿Eres el profeta que vendría? No. Entonces, ¿quién eres tú? Y él no titubeó en decir: yo soy el que prepara el camino para el Cristo que vendrá, el que prepara el camino. Tal vez preparar el camino, en la opinión de los seres humanos, no sea la mejor obra que una persona pueda realizar, porque en aquellos tiempos, cuando el rey iba a una ciudad, pues los caminos no eran de asfalto, eran de tierra. Entonces, pues con el clima, con la intemperie o con el tiempo se formaban huecos, hendiduras, y entonces mandaban siervos para preparar el camino, para allanar el camino. ¿Para qué? Para que el rey viniese. Me impresiona que Juan en ningún momento se consideró líder, a pesar de que tenía gente que le seguía. En ningún momento se confundió, en ningún momento pensó que era el rey, era el Mesías, ni que fuese un profeta como Elías en el pasado. Él era consciente de su trabajo, de su misión. He venido para preparar el camino del verdadero Cristo. Tú sabes que hay muchas personas en este mundo que no son felices porque no llegan al cargo que aspiran, al puesto que aspiran. Y no hay nada de malo en aspirar a ser un gerente, ser un presidente o ser el principal en la empresa donde trabajas. No hay nada de malo en eso. Yo creo que esas aspiraciones de crecimiento, esas aspiraciones de llegar más alto cada vez son aspiraciones genuinas que el Señor Jesús coloca en tu corazón. El problema es: ¿cuál es el camino para llegar ahí? ¿Es la traición? ¿Es la maledicencia? ¿Es la política? ¿Es la estrategia humana, urdir planes humanos, ser desleal? ¿Cuál es el camino para llegar a donde tú quieres llegar? Juan
reconoció quién era en el momento. Dios lo había enviado para servir, para preparar el camino, y él se limitó a preparar el camino. La vida de Juan el Bautista es una vida inspiradora, porque murió de una forma anónima, lo decapitaron, pero en ningún momento él perdió de vista cuál era su lugar en esta tierra. Y yo te pregunto, ¿tú sabes quién eres o tú piensas que eres lo que no eres? ¿Tú sabes a qué has venido al mundo? ¿Cuál es tu papel? En tu opinión, ¿la misión que estás cumpliendo te parece muy irrelevante, sin importancia, insignificante? ¿O eres feliz haciendo lo que haces? Sabes, tu crecimiento en cualquier área de la vida va a depender de la fidelidad de tu trabajo, de tu servicio en las cosas pequeñas. Si no eres capaz de ser fiel en las cosas pequeñas, ¿cómo aspiras a lugares mayores? Este es un asunto que hay que ver. Juan fue uno de los testigos que entendía que el Señor Jesucristo era el Mesías que había venido a redimir al ser humano. Y no del poder político de Roma, sino del pecado. Y eso lo vemos en la segunda parte de este estudio, donde estudiaremos al Cordero de Dios. Aquí veremos que Juan levanta al Cordero de Dios, al Señor Jesucristo, y también habla de la misión redentora de Cristo. Leo entonces Juan capítulo 1, versículos 29, 30, 34, 33 y 34. Dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo. Bueno, antes de continuar con la lectura, quiero destacar dos pensamientos que yo encuentro en este texto. Primero, el siguiente día. Siempre hay un siguiente día, querido. Lo que tú estás haciendo hoy está bien para hoy, pero mañana es otro día. Si estás pasando por un momento difícil, recuérdate que es hoy, mañana el sol va a brillar. Porque mientras vivamos en esta tierra, siempre hay un siguiente día. Y el texto dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Vio Juan a Jesús. Hay gente que no es capaz de ver a Jesús. Jesús se manifiesta a ti de muchas maneras y tú no eres capaz de verlo. Recuérdate que en el día final, el Señor Jesús reclama de mucha gente que dijo que lo seguía y que lo amaba. Y Jesús tiene un reclamo cuando dice, pero cuando yo tuve hambre no me diste de comer, cuando tuve frío no me diste un cobertor. Y ellos preguntan, pero Señor, ¿cuándo te vimos con hambre? Y Él dijo, cuando negaste un favor a los pequeñitos, me estabas negando a mí. Es decir, gente que no fue capaz de ver a Jesús. ¿Eres tú capaz de ver al Señor Jesucristo? Pues Juan fue. Entonces ahora vuelvo a leer el texto. El siguiente día Juan vio a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso dije al inicio que Juan fue capaz de ver la misión redentora de Cristo. Porque esa expresión, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tenía que ver mucho con el Cordero que todos los días era sacrificado por Israel. Porque cuando los israelitas pecaban, de acuerdo con la ley de Moisés, deberían llevar un corderito al santuario, confesar sus pecados, colocando la mano en el cuerpo del corderito, y después el mismo israelita debería cortar el pescuezo del cordero. Te puede parecer muy cruel, muy sanguinario, pero la lección que Dios quería enseñarnos es que nuestros pecados tienen consecuencias. La paga del pecado es la muerte. Y si el israelita había pecado, tenía que morir. No quería morir él, había solución. Pero alguien tenía que morir, en ese caso el corderito. Pero él tenía que sacrificar el corderito. Ahora, cuando Cristo vino, Él vino para acabar con los símbolos.
ya no serían más necesarios corderitos que simbolizaban al verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los israelitas no entendieron eso. Recuérdate que en la lección pasada estudiamos que Jesús vino a los suyos y los suyos no lo recibieron porque no lo entendieron nunca. Pero Juan lo entendió. Juan conocía cuál era el papel de él, Juan, como precursor, como preparador del camino, pero también sabía cuál era la misión del Señor Jesucristo. Por eso cuando vio a Jesucristo, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sigo leyendo el texto. Dice, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Teóricamente, Juan físicamente era mayor que Jesús. Pero Juan dice que Jesús es primero que él y es mayor que él. ¿Por qué? Porque Jesús es eterno. Quiere decir, Juan no solo entendió la misión redentora de Cristo, Juan también entendió la naturaleza divina del Señor Jesucristo. Por eso Juan es un gran testigo del Nuevo Testamento. Sigo leyendo el texto. Dice, y yo no le conocía a Jesús, pero el que me envió a bautizar con agua, ¿y quién es ese? Dios. Aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Bendito Juan el Bautista, que fue capaz de ver la divinidad de Cristo y la obra redentora de Cristo. Bendito Juan el Bautista, que fue capaz de entender que los corderitos del Antiguo Testamento eran apenas símbolos y que ahora había venido el Cordero de Dios. Y bendito Juan el Bautista, que fue capaz de levantar al Cordero, porque la promesa de Jesucristo es, cuando yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Cada vez que tú prediques un sermón o enseñes la lección de la escuela sabática y levantes al Señor Jesucristo, las personas serán atraídas, no a ti, al Cristo que tú levantas. Pero Jesús tiene que ser el principio, el medio y el fin de nuestra enseñanza. Tú puedes enseñar el tema que tú quieras, pero el centro de tu mensaje tiene que ser Cristo. Tienes que relacionar cualquier tema que tú enseñas con el Señor Jesucristo. Vamos a la tercera parte de este estudio, hablando de los dos discípulos de Juan que siguieron al Señor Jesucristo. Entonces leemos ahora Juan 1, 35 al 39. Dice así: el siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús, viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. En este texto que acabo de leer hay algunos pensamientos interesantes. Juan levantó al Cordero. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y los dos discípulos que estaban con Juan siguieron a Jesús. Este es el resultado cada vez que tú levantas a Cristo en tu mensaje, en el estudio bíblico que des, en la doctrina que presentes, no importa. Cada vez que tú levantas a Jesús, las personas no se oponen, las personas siguen a Jesús. Existe en Jesús algo maravilloso que la mente humana no puede entender. Algunos teólogos le llaman la atracción de la cruz. Su amor constriñe, su amor conquista, su amor cautiva. Cada vez que tú levantes al Señor Jesucristo, las personas serán atraídas al Señor Jesucristo. Y estos dos discípulos de Juan fueron los primeros dos que siguieron al Señor Jesucristo. Ahora, cuando lo estaban siguiendo, dice el texto que Jesús paró y les preguntó: ¿qué quieren? ¿Qué es lo que buscan?
Y ellos le dijeron: Rabí, ¿dónde moras? ¿Dónde vives? ¿Dónde habitas? Y el Señor Jesucristo no se detuvo en discusiones teológicas, simplemente les dijo: venid y ved. El mayor testimonio en favor del Evangelio no es la teoría, no es la palabra, es la experiencia. Las personas no tienen que oír tus palabras, tienen que verte. Jesucristo les dijo a ellos: venid y ved. Y ellos fueron. Y el resultado, el texto dice: y ellos se quedaron todo el día con el Señor Jesucristo. Ese es el resultado de seguir a Jesús y de vivir con Jesús una experiencia de fe. Vamos ahora a la cuarta parte de este estudio, hablando del testimonio de Felipe y de Natanael. Entonces leo Juan 1, 43 al 46. Dice así: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. En este texto encontramos dos pensamientos interesantes. El primero: al día siguiente el Señor Jesucristo encontró a Felipe. Le dijo: ven y sígueme. Y Felipe le siguió, porque Felipe ya estaba preparado. Felipe ya había oído hablar del Señor Jesucristo. Pero ¿quién le habló a Felipe acerca de Jesús? Hay una parte del texto que pasa a veces desapercibida. Dice: ahora Felipe era de la ciudad de Andrés y de Pedro. Andrés y Pedro fueron los dos primeros discípulos que siguieron al Señor Jesucristo. ¿Quién le habló a Felipe acerca de Jesucristo? O Andrés o Pedro. O sea, aquí está la prueba de que Juan levanta a Jesús, Andrés le sigue. Ahora, Andrés levanta a Jesús, Felipe le sigue. Y ahora vemos que el texto dice que Felipe, inmediatamente cuando aceptó al Señor Jesús como su Salvador, salió corriendo a buscar a su amigo Natanael y le habló del Señor Jesucristo. Natanael, con el corazón un poco duro, dudó, porque cuando Felipe le dijo que Jesús venía de Nazaret, Felipe tampoco entendía que Jesús no había venido de Nazaret. Jesús había venido del cielo, era el Dios encarnado. Pero había nacido vivía en la región de Nazaret, y Felipe le dijo: Jesús que viene de Nazaret. Y Natanael pregunta: pues de Nazaret puede venir algo bueno, porque Nazaret era una ciudad pequeña, pero una ciudad bastante corrupta, bastante violenta, gente incrédula. Entonces Felipe tampoco creyó. Se preguntó: ¿puede venir algo bueno de Nazaret? Y si tú sigues leyendo la historia, vas a ver que Natanael finalmente se entrega al Señor Jesucristo. Lo que destaca de este texto es que el testimonio de Juan lleva a sus discípulos a aceptar a Jesús. El testimonio de los discípulos lleva a otro, como Felipe, a aceptar a Jesús. El testimonio de Felipe lleva a Natanael a aceptar a Jesús. Esta es la manera como el Señor Jesucristo tendrá que ser conocido en el mundo entero. Tendrá que haber hoy día Juanes, Andrés, Pedros, Felipes y Natanaeles. Nosotros podemos ser uno de ellos. Jesús llegó a tu vida, entonces tienes que levantar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y las personas serán atraídas al Señor Jesucristo. Pues llegamos al fin de este estudio hablando del testimonio de Nicodemo. Ahora, Nicodemo era un maestro entre los judíos. Era un rabino también. Era muy respetado por su conocimiento teológico.
Mira la manera como Nicodemo se aproxima de Jesús. Leo Juan 3, 1 al 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo era un fariseo, un principal en la sinagoga, un maestro de teología. Y sin embargo, veía al Señor Jesús apenas como un gran maestro, como un gran filósofo. Es lo que mucha gente hace hoy, intelectuales, gente pensadora. Ve al Señor Jesucristo como un gran pensador y nada más. Pero Jesús es el Mesías, y no el Mesías que libertaría a Israel del poder de Roma, sino el Mesías que libertaría a la humanidad del poder del pecado. Nicodemo conocía la doctrina, estaba convencido. Era un doctor en teología, pero él no estaba convertido. Convicción tiene que ver con cambio de pensamiento, conversión tiene que ver con cambio de vida. Nicodemo no estaba convertido. Por eso el Señor Jesucristo le dice que él tiene que nacer de nuevo si quiere ver el reino de Dios. O Nicodemo no entendió, o si entendió, se hizo al que no entendió. Porque inmediatamente Nicodemo le dijo: pero Señor, ¿cómo un hombre viejo puede nacer de nuevo? ¿Puede entrar al vientre de la madre y nacer? Y Jesús lo miró. Y querido, cuando Jesús te mira, te ausculta el alma, te lee el corazón, los pensamientos. Tú puedes fingir, aparentar, usar el sarcasmo delante de los hombres, pero no delante del Señor Jesucristo. Él conoce lo que estás pensando. Y Jesús lo miró y dijo: Nicodemo, Nicodemo. Lo que es nacido de la carne es carne, pero lo que es nacido del Espíritu es del Espíritu. Tú sabes que yo no te estoy hablando de nacimiento físico, te estoy hablando del nacimiento espiritual. Tu cabeza está llena de teoría y de conocimiento, pero tu corazón está vacío, porque tú nunca pasaste por la experiencia de la conversión. Y tú sabes que hoy hay mucha gente, inclusive dentro de la iglesia, que tiene la cabeza llena de teoría. Son maestros de la doctrina, pero nunca han tenido un encuentro personal con Jesucristo. Y querido, la experiencia cristiana nace a partir del momento en que te encuentras con Cristo. Nicodemo no fue capaz al principio del diálogo con Jesucristo, no fue capaz de ver a Jesús como el enviado de Dios. Más tarde sí, pero no al principio. Y cuando Cristo murió, Nicodemo, junto con José de Arimatea, reconoció públicamente, ahora sin vergüenza, porque cuando buscó a Jesús la primera noche, buscó a Jesús amparado por las sombras, porque no quería ser visto. Como él, Nicodemo, el fariseo, el principal del Sanedrín, tendría que buscar al Señor Jesucristo. Pero ahora, cuando Jesús murió, él le entregó abiertamente el corazón. Y con toda seguridad encontraremos a Nicodemo en el reino de los cielos. Mi pregunta para ti, querido, es: ¿tú ya aceptaste al Señor como tu Salvador personal? ¿O tú solamente buscas la teoría, el conocimiento que satisface tu hambre intelectual, pero no satisface tu hambre espiritual? Jesucristo no vino para hacer una teoría en tu cabeza, vino para hacer una realidad de vida en tu corazón. Ábrele el corazón a Jesús, sigue a Jesús y vuélvete un testigo de la misión redentora del Señor Jesucristo. Un abrazo, que Dios te bendiga.